nos presentamos, está la consejera Pamela San Martín, el consejero Enrique Andrade, el consejero Arturo Sánchez y un servidor, y nos toca a nosotros entrevistarte. La idea aquí es tener una charla lo más fluida, lo más franca, pero también relajada posible. No se trata de cuestionarte respecto de tus conocimientos o de pedirte el desarrollo de algún tema, sino simple y sencillamente poder conocerte mejor, tu personalidad, tus fortalezas como profesional, en fin, de cara a la decisión que tenemos que tomar. Así que sin más, le pido a la consejera San Martín que se arranque. Okay. Gracias. Xochitl, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días todavía. Buenos días. A ver, veo que has trabajado como capacitadora, como CAE con nosotros. Así es. Y que desde el 2005 eres supervisora en la coordinación de organización electoral del Instituto Electoral Local. Sí. Te preguntaría un poco que nos cuentes de tu experiencia, porque digo, pareciera de lo que se advierte aquí que no has tenido funciones directivas y tú estás aspirando a el máximo órgano de dirección de un organismo local. Entonces, cuéntanos alguna experiencia que nos evidencie que, digamos, tus propias características te pueden dar estos elementos. Ok, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, Pamela San Martín, consejero Arturo Sánchez y Enrique Andrade. Un placer conocer a personas tan importantes como ustedes en la vida político-electoral. Sí es cierto, como bien lo menciona la licenciada Pamela, no he estado en órganos de dirección. Sin embargo, yo les puedo mencionar un caso. En el año 2010 se llevaba a cabo la gubernatura del estado en mi entidad. Como ustedes imaginarán, había mucha presión política, tanto de los medios de comunicación como de los representantes de partido. Había un desfase en la Secretaría Ejecutiva para realizar lo que es las resoluciones de las sentencias administrativas. La Secretaría se vio muy rebasada y en cuanto a la resolución, y me pidió, a pesar de no formar parte del Consejo de la Secretaría, apoyarlos en la elaboración de las resoluciones de 65 expedientes en 15 días. Para mí fue un reto muy importante. De manera personal, se me brindó la oportunidad, desde mi jefe inmediato hasta el secretario, de conducir esas actividades, de apoyar a mis compañeros de secretaría, de los consejos distritales y municipales. A escasas horas de haberme dado esos 65 expedientes, esa oportunidad que mucho tiempo esperé profesionalmente llegó. A escasas horas recibo una llamada de que mi madre había fallecido. Como se imaginarán, el ánimo personal no estaba al 100%. Me dieron 2 días para ir a enterrar a mi mamá y regresar a la institución, y a partir de ahí tuve 13 días antes de subir al pleno para presentar esos expedientes en tiempo y forma. Me puse a trabajar con mis compañeros, negocié con ellos en el sentido de que unos se iban a hacer parte de la parte de los resultandos, otros de los considerandos, otro de la parte de la integración, debida integración de los expedientes, y la otra parte nos iba a apoyar en la parte operativa, en lo que tenía que ver con los coordinadores de organización. Entonces, esa experiencia, de una u otra manera, a pesar de no estar en un órgano de dirección, me ayudó a dirigir. Se subieron los expedientes al pleno en tiempo y forma, se pudo salvar esa válvula de presión que tenía el instituto, bajó lo que son la presión por parte de los medios de comunicación, se impugnaron, como era de esperarse, los expedientes, y la mayor satisfacción que tengo personal y de equipo que trabajé es que se ratificó la resolución de cada uno de los expedientes. No sé si conteste. Sí, se contesta. A ver, una pregunta más antes de darle la palabra a mis compañeros. A ver, veo que tienes 32 años. 33 acabo de cumplir. Tiene razón siempre Arturo, entonces, porque dice que siempre cuando alguien tiene 31 está entrando a 32, pero tú ya tienes 33. Sí. Bueno, 33 años, estás muy joven. ¿Qué características tienes que harían de esa juventud un plus
y no una cuestión que debiéramos ver como un punto de inexperiencia. Okay, tengo alrededor de 13 años preparándome, como pueden checar en mi currículum. Tengo desde el segundo año de la carrera yendo a intercambios académicos con excelentes académicos de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Gustavo Ernesto Americh Isaac. Tengo experiencia en la parte académica y en la parte operativa, 10 años de experiencia. Entonces, sí es cierto, soy muy joven, sin embargo, cuento con una licenciatura, con 2 especialidades, múltiples diplomados y talleres, y estoy por concluir una maestría. Muchas gracias, Xochitl. Gracias, licenciada. Enrique. Xochitl, buenos días. Buenos días. Déjame hacerte una pregunta. Tú ahorita como supervisora de la coordinación jurídica, sí. Pones aquí que tienes en la encomienda de elaborar proyectos y acuerdos de resolución, me imagino, de carácter jurídico que tendrán que ver con quejas interpuestas por partidos políticos. Así es. Platícame de alguna experiencia en donde tú hayas sentido a lo mejor alguna presión, a veces el actor, el demandado, en fin, para resolver de determinada forma y cómo lo manejaste si es que tienes esa experiencia. Ajá. Gracias. La experiencia que les platicaba desde los 65 expedientes fue de propaganda difundida en vía pública. Yo no tengo directamente encomendada la actividad de dar seguimiento, trámite o sustanciación a los procedimientos administrativos, pero sí ayudo, por ejemplo, al análisis de cada uno y la valoración de las probanzas que allegan las partes. Entonces, no tengo un acercamiento directo con ninguna de las partes. Mi experiencia no me llega hasta allá por el ámbito estructural en el que estoy en el instituto. Ok. No tienes contacto, digamos, con partidos políticos o con algunos de los actores. Y en caso de que, ¿cómo ves al Instituto Electoral de Sinaloa? En caso de llegar a ser consejera, ¿tú qué harías para mejorarlo? Ok, yo veo muchas fortalezas en la parte operativa. Hay gente que tiene desde 1995 trabajando. Veo que conocen el Estado, saben su labor. Sin embargo, es muy reconocible que nos hace falta un servicio profesional de carrera. No contamos en Sinaloa con ese servicio profesional y yo veo en la reforma electoral 2014 que nos va a fortalecer como institución. Entonces, de llegar a ser yo consejera, apoyaría también en la elaboración, considero que nos hace falta un área de investigación. Hay muchos datos, mucha información con la que cuenta el instituto, hay gente con talento al interior, pero esa información está no organizada de manera sistemática que pueda ayudar a darle mejores resultados en su quehacer al Instituto Electoral. Okay. A ver, pero el servicio profesional electoral pues, es algo que va a llegar. Así es. Naturalmente, ¿no? ¿Y qué otras áreas te interesarían dentro del Consejo? ¿Y por qué? Por ejemplo, o sea, supongo que habrán comisiones, se organizarán. Ajá. Por ejemplo, tengo experiencia en la parte de organización electoral, de capacitación electoral y en la parte jurídica también. Entonces, si me dieran, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en Sinaloa no contamos con una comisión de quejas y denuncias, tampoco existe una unidad técnica de lo contencioso electoral. Entonces, de una u otra manera me ha tocado apoyar, a pesar de ser operativa, esa parte. Entonces, si me diesen la oportunidad de estar integrando el órgano directivo, tendrán la garantía que ya tendré yo la experiencia, tanto académica como operativa, para poder resolver no nada más la parte operativa del proceso, sino la parte jurídica en las resoluciones en debido tiempo de los procedimientos administrativos sancionadores. Bien, ahora, el nuevo modelo legal plantea una serie de nuevos retos a los soples. Parece ser la constante en las entrevistas que hemos realizado que hay una confianza en el Instituto Electoral actual. Y eso pasa por muchas decisiones. Primero, pues, la integración del Consejo General, pero también de la estructura de la Secretaría Ejecutiva, de las direcciones y demás. ¿Y qué perfeccionarías en esas áreas? Estando ahí para garantizar certeza al proceso. Y la otra parte, Sinaloa tiene que integrar consejos distritales y consejos municipales para organizar la elección. Así es. ¿Cómo ves que es ese proceso ahora y qué hay que hacer al respecto?
Okay, o con la actual reforma y la distritación que se hizo, en lugar de instalarse 24 consejos distritales y 4 consejos municipales, ahora se instalarán 18 consejos municipales y 24. Entonces, estamos hablando de que son 42 órganos desconcentrados del instituto que se estarán instalando. La Secretaría Ejecutiva, respondiendo a su pregunta, solamente cuenta con no más de 10 personas para operar de manera central, y esas personas tienen que estar haciendo a su vez la parte operativa de darle seguimiento a los secretarios y la parte jurídica y administrativa del personal interno. Entonces, contestando a su pregunta, considero desde fortalecer una oficialía de partes que no contamos con ella jurídicamente establecida, la unidad de lo técnico contencioso electoral apoyada de una dirección jurídica que nos hace falta ahí, con más personal también. Muy bien. Gracias. Xochitl, dígame. Integrar un órgano colegiado es complejo, sobre todo Sí. porque las decisiones tienen que procesarse, consensuarse. A lo largo de tu experiencia, ¿has tenido alguna, digamos, algún caso que valga la pena mencionar como un caso emblemático de tu capacidad para poder, si llegaras a ser consejera, generar estos consensos, tener interlocución y demás? Sí, por ejemplo, se me encomendó la actividad que les platicaba ahorita de los 65 expedientes. Se me encomendó la actividad de analizar, cuando yo llego en el 2005, la documentación electoral con la que se contaba tenía muchos errores y generaba impugnación. Entonces se me brindó la confianza por mi perfil académico que traía de hacer un análisis puntual de los requisitos más esenciales que debería contener una documentación sin el demérito jurídico de la misma. Me tocó trabajar negociando con mis compañeros desde Secretaría, con la Presidencia, con los consejeros. Me dieron la oportunidad de hablar, de dirigir, a pesar de que era operativa. Se llegó a aprobar de una u otra manera la documentación electoral que había propuesto. Hice un análisis comparativo de las 31 entidades federativas, el Distrito Federal, a nivel federal y nacional, cómo estaba la documentación, la debida motivación y justificación del porqué de cada uno de los espacios, y también lo llevé a las actas de los consejos distritales y municipales. Entonces, esa experiencia ha servido, esa documentación, para utilizarla en Sinaloa en 2007, en 2010 y actualmente en 2003, en la elección pasada. Nos ha ayudado a eficientar, se ha hecho como un trabajo para ver el resultado y se ha respondido a que la mayoría de esos llenados han sido de manera más fácil para el ciudadano al integrar la mesa directiva de casilla. ¿Cuál es la decisión, no el momento? Porque entiendo que, por ejemplo, fue particularmente complejo, además, por lo que nos decías del fallecimiento de tu mamá, cuando enfrentaste esta presión, digamos, en términos laborales. ¿Cuál ha sido la decisión más complicada que has tomado en tu vida, que has tenido que tomar en tu vida, y por qué? ¿Cuáles son los contextos que la volvieron, el contexto, las razones que la volvieron la más complicada? Ok, yo les puedo compartir una experiencia en un intercambio académico aquí con el doctor Emerich, a escasos días de haber llegado a la Ciudad de México, con la responsabilidad de ser la primera mujer universitaria de la Facultad de Derecho de Mazatlán. Me clonaron mi tarjeta y me quedé sin nada, sin conocer a nadie aquí. Tenía dos opciones: regresarme a mi entidad y decir que me habían robado mi beca, pero sentí esa responsabilidad. Entonces, hablé con el doctor, me había dejado una actividad que tuve que hacerla manualmente, que eran unos cálculos de desviación, para dar cumplimiento. Y eso ayudó de una u otra manera, esa decisión que tomé de quedarme, de hablar con él. Él me apoyó en el sentido de prestarme un espacio en su hogar, me abrió las puertas de su domicilio y estuve trabajando con él todo el verano. Esa decisión marcó mi vida. ¿Por qué? Porque de una u otra manera me sentía con esa responsabilidad que llevaba de la universidad. Por ser mujer, por ser la más chica y por ser la primera becada de la Academia Mexicana de Ciencias. Producto de eso es el artículo que publiqué con él en el año 2004 por el Colegio de Sonora. Entonces fue una decisión sí muy complicada, pero que supe de una u otra manera salir adelante y traer buenos resultados a la universidad.
En tu desempeño, déjame volver a tu rol actual. ¿Te ha tocado, por la vía de las circunstancias, tener que liderar equipos o has formado solamente parte de equipos, digamos, de trabajo? Es decir, ¿hay algún...? Sí, me ha tocado. ¿En qué sentido? Les pongo un ejemplo en propaganda. En propaganda electoral, cuando yo llego, no hay nada en la coordinación de organización. Las quejas nada más se seguían de oficio. Sin embargo, había la ciudad tapizada. Entonces me tocó, por la confianza que me da mi jefe inmediato y que me tiene por lo profesional que considero que soy, de liderar, de elaborar desde los proyectos, capacitar a cada uno de los coordinadores de organización, que algunos de ellos nada más tienen escasa preparatoria. Entonces explicarles desde la diferencia entre una propaganda institucional, la propaganda gubernamental, la propaganda electoral, la propaganda política. Entonces sí me ha tocado ser líder en ese sentido. Pues. Déjame hacerte una última pregunta que, digamos, de las experiencias que nos ha contado, sí. Se ve que eres una mujer de temple, de carácter, con decisión, y esas son cualidades importantes para poder integrar un órgano como el Consejo General del Instituto, pero, pues, digamos, es un rol particularmente complejo. Aquí se ha hablado ya de las presiones, te lo comentaba el consejero Andrade, o de tu experiencia frente a eventuales presiones, digamos, a alguien que haya querido condicionarte. Decías que no habías tenido trato con los partidos. Bueno, los partidos no son los únicos, digamos así, grupos de interés que eventualmente pueden verse afectados por las decisiones del Consejo, sino hay otros intereses de tipo político, público y privado, de grupos privados también en ese sentido. ¿Algún ejemplo de alguien que haya tratado de coaccionarte, de obligarte a o actuar o tomar alguna decisión en contra de lo que tus convicciones, de tu libertad, digamos, que pueda sernos útil para poder medir además tu talante en esas circunstancias pensándote como eventualmente consejera? Sí, no, en general, en tu vida. Digamos, se trata de medir, digo, si lo tienes en lo electoral, pues te preguntaban directamente partidos, puede haber otro tipo de intentos de coaccionarte, en fin, ¿cómo reaccionas frente a las presiones? ¿Entendidas presiones intento de coacción? Sí, tengo 2 experiencias en materia electoral que les podría compartir ahorita. Por ejemplo, cuando llegan a mis manos los reportes de propaganda, por ponerles un ejemplo, muchas veces yo recibo un informe con un pendón en un distrito como recibo un informe con 100 pendones o 1000 pendones en un distrito. Muchos de mis compañeros de una u otra manera, encargados a lo mejor no del área operativa, me decían, ¿por qué haces proyectos nada más para uno solo? O sea, pudiendo hacer, como decimos en Sinaloa, de la vista gorda, pues, y pasar. Sin embargo, mis principios, mis valores, mi congruencia, lo que soy, no me permitía hacerlo. Entonces yo entregaba la información tal cual a la comisión de organización que me toca asistir, que es la de organización y vigilancia, y ya ellos consideraban qué trámite se les iba a dar. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que me tocó vivir fue en el año 2013, cuando es de acuerdo al procedimiento de quejas, allá no contamos con un procedimiento especial sancionador. Sin embargo, la anterior ley establecía en su artículo 117 bis J, párrafo 4, disponía, en caso de violación, vas a seguir un procedimiento, notificas al infractor, si el infractor retira, entonces ya no le sigues un procedimiento. Eso se había llegado a cabo desde el 2010, 2007, 2013. En 2013, a mediados ya en la campaña electoral, uno de los consejeros integrantes de la comisión decide, porque así lo consideraba, la ley puede ser muy gramatical, pero también puede dar pauta a que haya algún tipo de interpretación, y nos decía que teníamos que elaborar un proyecto de sanción aunque hubiese habido algún tipo de propaganda difundida en vía pública, a pesar de haberles notificado a los infractores y de que hubiesen retirado, porque independientemente del retiro o no, la infracción se había materializado. Entonces, a mí se me hacía que eso trastocaba y yo me sentía presionada porque yo sentía
que íbamos a atentar contra el principio de certeza. Ya no estábamos previo a la jornada, sino durante la jornada. Ahí tuve que hacer los proyectos, es la realidad. Sin embargo, cuando se subieron al pleno, yo le expresaba las cuestiones jurídicas, que no se iba a ver bien el tratar de cambiar de un criterio a mitad del proceso. Entonces, el consejero decide quitarla y es el resultado que se obtuvo. Entonces, son las dos experiencias que yo le puedo compartir. Ok, Xochitl, pues muchas gracias. Muchas gracias Muchas a ustedes. felicidades por estar acá y mucha suerte en lo que viene de este proceso de selección. Muchas gracias y un placer conocerlos. No, hombre, que tengan buen encantados. día. Con Gracias, permiso. Xochitl, cuídate.